Hola, profe. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quiero mandarme unos archivos que tengo acá en la otra compu, si es que no se tira de nuevo, para que hagamos un repaso del práctico de costos. Quería que veamos práctico de costos y no sé si ustedes tenían alguna duda extra respecto a riesgos, respecto a comunicaciones. Le subí el material de comunicaciones, ¿no? Creo que Sí, sí. Está profe. solamente el PPT que usó su hermano, la otra no. Por lo menos hasta ayer. Lo que vimos nosotros en clase, ¿no? Ah, Lo es que que vimos lo en último clase. que yo subí eso solo y no me fijé si estaba lo de la clase. Bueno, no hay problema, ahora lo subo. También, profe, si podía subir las clases de costos, no sé si las puedo grabar. Creo que una sí y la otra que vimos la mitad me parece que no. Pero ahora me fijo que hay guardado y lo subo. Profe, una consulta. ¿Los trabajos prácticos estuvo corrigiendo alguno o no? Todavía no los terminé de ver, corregí dos nomás. Ah, bueno, ok. Gracias. No, todavía no los vi porque estos me llevan un montón de tiempo, la verdad, los gráficos. Espero poder terminarlos este fin de antes del fin de semana, digamos, o el fin de semana. Sería lo ideal que lo termine para antes del examen, pero no sé si voy a llegar. Igualmente, digamos, la nota del trabajo práctico es independiente de la nota del examen, ¿no es cierto? Voy a mandar este mail, si lo podemos ver ahí. Respecto al trabajo, a la clase de costos, que acá en realidad estoy viendo que ya teníamos cargado el trabajo, un trabajo para resolver. El trabajo de costos que yo les dejé resuelto, ¿lo pudieron resolver? ¿Tienen alguna duda? De la clase, vamos a ver la clase 9. Ahí yo le dije un ejercicio que se llama actividad práctica resuelta. Ese ejercicio, ¿lo pudieron resolver o solo lo vieron? Yo, profe, Ok. lo hice y hay una duda. Ahí la busco. Porque más o menos así va a ser el parcial, por eso me gustaría que se entienda bien esto, porque el cálculo del valor ganado del AC y del EB, así va a ser el examen parcial, digamos. O sea, ustedes van a tener que calcular todos los acumulados, o sea, van a tener que calcular el valor ganado para poder hacer los índices. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Para poder hacer los índices y demás en la... ¿dónde está mi reunión? Ah, acá está. Los índices y predicciones. Entonces, básicamente, me gustaría que resolviéramos uno de estos, que justo lo tengo acá para ver la otra compu y me lo estoy mandando. Y lo resolvemos acá. Que no sea de costos. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que es contratos o adquisiciones? ¿Pudieron ver el teórico que habla de los tipos de contrato, contrato de precio fijo, contrato de precio variable, contratos por honorarios, etcétera, etcétera? Porque eso también va a entrar en el parcial y nosotros en la clase no lo analizamos en detalle, solamente hablamos de que ustedes tienen que seleccionar un contrato acorde al proveedor o a la persona con la que se está realizando el contrato, y ese contrato va a depender también si ustedes tienen que seguirlo de cerca o de lejos, dependiendo del tipo de contrato que sea. Entonces, es importante eso que lo vean. Bueno, tengo dos sesiones de Zoom abiertas. Es importante que lo puedan ver. Estoy compartiendo mi pantalla. No, profe.
Es importante eso que sí, que lo puedan ver para el examen, ¿no? Esta, bueno, hasta que me pueda mandar este otro mail. Vamos a Profe, descargarle este, ¿sí? ahí encontré mi duda, era con respecto a cómo calcula el avance real respecto al valor planificado. No sé si metí un dedazo o si no entiendo un concepto. Bueno, por eso te digo, a mí me parece que si lo hubiesen hecho, porque los prácticos que vi está mal hecho el valor, el avance real, les hubiese, lo más difícil de hacer esto es justamente esa parte, entender qué es el avance real respecto al valor planificado, porque es lo más complejo de generar el valor ganado. Sí, mi ¿Qué es duda este es avance? ahí en la fórmula, como que no usa el valor del mes uno para decoración de salón, sino que usa el total. No como usa el total. En esta celda, digamos, en el mes 1, Sí, ahí. bueno, vamos a hacer el análisis del mes 1. Voy a hacer una breve introducción sobre este y vamos a trabajar sobre este. Cuando ustedes vean que voy a cerrar esto, cuando ustedes tengan esta información, esto no lo van a tener, nada de esto van a tener, digamos. Vamos a suprimir todo. Vamos a poner todo, lo vamos a dejar en grisecito. Tienen que habilitarle y... Ahí está. Sí. Todo lo que está, bueno, está en negro ya. Todo lo que está en negro ustedes no lo van a tener. ¿Qué es este estimado mensual? Nada, la suma de estas actividades que están acá listadas, pueden ser actividad 1, 2, 3, pueden ser muchísimas más, que es lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico, te da el estimado mensual, sumatoria nada más. El actual mensual es un dato que ustedes lo inventaron en su trabajo práctico del gasto real que se realizó en el mes 1, del gasto real que se realizó en el mes 2, y el gasto real que se realizó en el mes 3, si yo me estoy parando en el mes 3. El avance real respecto al valor planificado tiene que contemplar, además de toda esta información, tiene que contemplar este dato, que esa columna H es un dato. Y este dato me va a permitir calcular a mí el valor ganado. ¿Qué significa? Que el valor ganado, acá, este dato del 100% me dice que la actividad de adquisición de vajilla que tenía que hacer en el mes 1, yo la realicé al 100%, por lo tanto, mi valor ganado, como yo había estimado que eso salía 15.000 pesos, porque esa actividad tenía ese valor asignado, ese presupuestado, es de 15. La compra de cartelería también se realizó al 100, salía 10, me los gasté a todos los 10 porque hice el 100%. La decoración del salón decía que tenía que hacerlo en el mes 1 y en el mes 2 por 5. La decoración del salón es un entregable o una actividad, no sé a este nivel que es, pero es un trabajo que tiene asignados 5.000 pesos distribuidos en el mes 1 y en el mes 2. De esa forma que se ve ahí, 4 en el primer mes y 1.000 en el segundo. Entonces el PB, o sea, el valor planeado para esa actividad es 5.000. Si yo realicé el 75% de esa actividad, significa que hice un trabajo de 3.750 pesos. ¿Qué significa este número acá? Específicamente significa que en el mes 1 yo no realicé todo el trabajo que dije que iba a realizar, porque yo dije que iba a hacer un trabajo de 4.000 y por lo visto hice un trabajo de 3.750 pesos. Y lo mismo pasa con fotos y publicidad, en total eran 8.000 y yo lo tengo el 25% que dice que hice 2.000 de trabajo. Hasta el mes 3, siempre hablando hasta el mes 3, ¿no es cierto?
significa que al mes 2 no hice los 6.000 que tenía que hacer, sino que hice solamente 2.000, y al mes 3 nada. O capaz hice los 2.000 de este mes y los 6.000 de este mes no, pero no importa eso, ni cuándo lo hice. Lo que importa es que de los 8 hice solamente 2. Entonces, cuando vamos al avance real respecto al valor planificado, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar todo el trabajo que realmente realicé en el mes 1 multiplicado por el precio, o el costo asignado a esa actividad. A ver, yo en el mes 1 realicé el trabajo de adquisición de vajilla, lo realicé al 100%. O sea que acá en el mes 1 voy a tener en cuenta el 100% de la adquisición de vajilla. La compra de cartelería, toda asignada al mes 1, la realicé al 100%. Ahora, ¿qué pasa con la decoración del salón? No la realicé, no la realicé al 100%. Por eso estoy multiplicándolo por al costo de esta actividad del salón, que está acá, la estoy multiplicando, o es lo mismo, por el 75%. Porque si yo multiplico 4.000 por el 75%, me va a dar un valor mucho más bajo. Esta fórmula que está ahí podría ser otra fórmula directamente sumando la actividad que yo realicé por completo, más la actividad que yo realicé por completo, más la de 4.000, que yo sé que no hice 4.000, realicé 3.750. Yo nada más lo puse así en fórmula para que ustedes tengan en cuenta que al mes 1 yo le asigné el 75% de la actividad correspondiente a lo asignado a ese mes. ¿Qué significa? Que como yo realicé 7.500, 3.750, perdón, de trabajo, en el mes 1, en el mes 2 que tenía acá 1.000, no los voy a hacer. Por eso es que el avance real respecto al valor planificado del mes 2, que capaz eso era lo que te confundía, vos tenés solamente los 2.000 realizados para fotos y publicidad, porque los 1.000 estos nunca los hiciste, porque solamente hiciste el 75% de los 5.000, que corresponde a 3.750, y yo se los asigné a esta actividad. ¿Se entendió más o menos eso? Claro, o sea que yo tomo el total de la actividad el primer mes que aparece. Es indistinto Porque, eso, yo te voy a mostrar, como el PB, como el EB en realidad es un acumulador, si vos quisieras decir que el trabajo ese, por ejemplo este de los 2.000, que yo digo, bueno, realicé 2.000 de trabajo, voy a decir que los 100.000 no los cuento, los 6.000 acá no los cuento. Si yo los 2.000 los asignaba acá, y acá pongo 0 porque digo que estos 6.000 son los que tengo pendientes de hacer, porque eso me dice este dato, igual en la sumatoria, digamos, el valor ganado me va a dar el mismo número, ¿entendés? No importa dónde vos lo vayas a asignar, el avance real respecto a lo planificado te va a dar igual. O sea, no importa si el 3.750 vos lo asignás al mes 1, o al mes 2, o al mes 3, porque es una sumatoria, digamos. Y después el a valor ver, que te importa es el acumulado. Si ustedes se entonces, fijan, este número que está acá te da esta info así como 30.900, no, perdón, estoy agarrando una más. 30.750 es el mismo que este. Es un dato no menor porque con este número, que es este, yo después voy a hacer el cálculo de todos los indicadores. Ponele que vos le erraste. no, profe, no la agarré, sino lo que hice fue tomar que cada mes se hizo 75%. Claro. No, igual Multipliqué, me refiero en general, no digo que vos le hayas errado. Ponele que vos bien. acá tenés un montón de actividades y trataste de hacer eso, de que a este le asignás 3.700 y no todo, y te equivocaste y acá sumaste los 1.000 más los 2.000, acá te va a dar un número que va a ser diferente a esto. Bueno, claramente esta línea está mal. Porque siempre, siempre, siempre el avance real respecto al valor ganado, ese número, este número y esta sumatoria tienen que dar exactamente igual. Por eso hago esa aclaración, porque es un súper buen dato para hacer el cálculo de proyecto. Ponle que te olvidaste, te equivocaste, no sé qué, no confías, no te dio nunca, bueno, no importa, agarra esto, suma y usa este número, que es el mismo que este, para hacer el cálculo de todos los indicadores. ¿Ok? Sí, profe, entonces no habría problema en trabajar como lo hice yo, se haría multiplicar el mes por el avance, entonces te va a quedar el primer mes 3.000
y el segundo mes, en vez de 1000, te va a quedar 750. Y Claro, al también se final te va a puede, quedar igual. exactamente. Bien. Sí, Claro, no, era para hacer más fácil la fórmula y estirar, digamos. Gracias, profe. sí, 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 podrías hacerlo así, calcular 75% de esto y 75% de esto y el resultado sería el mismo. Lo mismo con esta actividad de abajo, el 25% de esto y el 25% de esto y el resultado sería el mismo. Profe, Sí, ahí, si usted tuviera, por ejemplo, una actividad en el mes 4, si aplica esa fórmula multiplicando por el 0,75 cada uno de los meses, no le daría el mismo valor. ¿cómo? Por ejemplo, si en vez de tener 4.000, 1.000 y en vez de tener eso, perdón, tendría 4.500 el mes 2 y tendría 500 el mes 4, por ejemplo, se aplica Ah, no, 0,75, no le daría. claro, Justo en exacto. esta, porque la actividad termina antes del mes 3. Exacto, siempre que tengas siempre que apliques esa fórmula que él dice, tiene que ser sobre los meses analizados. Si acá yo tuviese, como él dice, otra, acá por ejemplo 1000 más, y acá 1000 más, esta actividad me daría 7000 que sale, y si te digo el 75% y vos multiplicás 75% más el 75% de esto, claramente te va a dar mal, porque te está faltando los 2000 de acá. Claro, entonces tomamos el completado con respecto a toda la actividad, no solamente a lo que corresponde Sí, en el mes que estamos analizando. Porque yo pensé que sí, era el claro. 75% de lo que se había hecho. De lo Lo tomé asignado, así. no, es el 75% de la actividad que puede estar repartida en ese mes o en otros, en los meses analizados o en los meses posteriores. Si está todo dentro de los meses analizados, podrías hacer ese análisis como haces vos, le asigno es el mismo porcentaje por la actividad. Ahora, si está por fuera, no te va a dar bien. No, profe, ahí no Eh, tendríamos que considerar el 75% de esas dos. O sea, tomamos el 75% el mes 1, el mes 2, el 4 y el 5. Y ahí sí daría. no, tampoco, porque vos tenés que considerar distribuir solamente lo que se realizó en este mes, digamos. Sí, si tomaras la sumatoria del 75, si acá tuvieses 1000, 1000, 1000, y tomas el 75 de esta, más el 75 de esta, más el 75 de esta, más el de esta, te daría exactamente lo mismo, digamos, pero estas dos las tenés que meter en el mes 3, en el mes 2 o en el mes 1. El resultado que te dé es el 75. Ponele que vos le pusiste 1000, esos 750 que dice de trabajo que vos hiciste acá, más estos 750, vos lo tenés que meter como trabajo realizado en algún lado para sumarlo acá, ¿entendés? Claro. Si vos haces eso, está bien, pero siempre tenés que considerar todo el presupuesto asignado a ese trabajo. Si está por dentro, todo lo que está dentro. Si está por fuera, lo que está fuera. Otra cosa que también puedes decir tranquilamente, por ejemplo, bueno, en esto está modificado, pero tranquilamente podríamos tener esto que está acá puesto en gris, podría existir, podría estar dentro del análisis. ¿Qué significa esto? Significa que la actividad de compra de materia prima, yo la tenía planificada para el mes 4, pero estoy parada en el mes 3 y resulta que ya avancé un 10%. ¿Y qué hago con esos 200 pesos que ya cargué? Esos 200 pesos que ya cargué, los pongo acá. O sea que acá, en el avance real respecto al valor ganado, tengo que tener estos 200 pesos. ¿Se entiende? O sea, yo adelanté un trabajo, acá yo veo que el mes 3 no tengo ninguna línea de esta, pero ya sé que este trabajo lo tengo adelantado al 10%, o sea, esos 200 pesos de trabajo yo ya los hice al mes 3. Entonces lo tengo que poner ahí, o lo puedo poner acá, o lo puedo poner donde quiera, pero tengo que considerar esos 200 pesos de trabajo adicional, porque este me va a modificar este número, y que me tiene que quedar exactamente igual a este número, exactamente igual a este número. ¿Mm? ¿Se entiende? Esto que estoy poniendo acá, que hay una actividad planificada para el futuro, que ya se realizó, que está en proceso de realizarse, que ya tuvo consumo, es muy normal, puede aparecer en uno de los ejercicios del examen, tienen que ponerlo. ¿Ah? Tienen que considerar esa plata que se gastó dentro del avance real respecto al valor ganado.
Otra cosa que podría pasar es que acá tenga un montón de también así plata asignada y que no haya hecho nada, que no la haya gastado y que sea cero. Y que yo acá vea que para la inauguración tengo 1000 y no las gasté, y acá, bueno, obviamente me va a quedar cero, el trabajo realizado va a ser cero. ¿Mm? También puede pasar. Las dos condiciones, que se adelante trabajo, que sería esta condición, siempre estos 200 yo acostumbro o yo aconsejo agregarlos al último mes. Agregarlos al último mes. Viste que la fórmula del avance real en realidad no se puede generar una fórmula como vos podés generar la suma, por ejemplo, del estimado o la suma el acumulado en el PB, la C. No podés acá decir, bueno, todo por el porcentaje completado, porque no siempre es todo por el porcentaje, no es siempre lo que está en esta columna por el porcentaje completado. Puede ser casos como este, que vos tenés asignado trabajo al mes 4 y lo tenés que multiplicar por el porcentaje completado y asignarlo al mes 3. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, fíjense que acá ya me cambió el valor ganado de calculado. Y después, en realidad, todo lo que sigue es una pavada, digamos. O sea, teniendo las fórmulas, que la tabla va a tener la fórmula, porque no hace falta que se sepan las fórmulas estas básicas de memoria, sí puede ser que haya un análisis de despejar la fórmula, de comprender bien qué es el valor ganado, qué es la variación del costo, qué es la variación del cronograma, etcétera, etcétera. Pero todo esto son, digamos, cálculos muy fáciles, sacados de siempre usando el valor ganado y los datos que tienen arriba. O sea que esto, una vez que hayan calculado bien esto no les va a ser complicado. Lo importante de esto en realidad no va a ser que ustedes carguen las fórmulas así, digamos, o pongan los valores exactamente como están acá, porque por diferencias se pueden dar diferencias por decimales se dan diferencias a veces bastante grandes, sino lo importante es que entiendan esto, o sea, que puedan contestar bien una pregunta de, por ejemplo, ¿qué es el CRI? ¿Cuál de estos ítems o cuál de estos indicadores muestra el estimado total al finalizar el proyecto? ¿Cuál es de estos indicadores el que me muestra el desempeño en cronograma? ¿Qué me dice el indicador del SPI, el valor que da? ¿Qué pasa si el SPI es mayor que 1? ¿Qué pasa si el TEAC, no sé, puede el TEAC ser mayor que 6 días? ¿Puede el TEAC ser menor que 2 días? Para este proyecto sería válido. Todas esas cosas, digamos. ¿Qué me dice el CRI? Que esto también lo vimos, que tiene que estar dentro de un intervalo de tiempo. ¿Ah? Ese es básicamente el análisis de costo que necesitaríamos hacer, que necesitaríamos que hagan para el parcial. Hago hincapié en costos porque es lo más complejo de lo que vimos. O sea, no, lo que hay de riesgos va a ser muy teórico, digamos, excepto lo que es el cálculo del valor del riesgo, el cálculo del valor del riesgo, que lo único que van a tener que hacer va a ser probablemente calcular cuál sería el costo estimado que se le asignaría a un riesgo con tal probabilidad, etcétera, etcétera. Profe, Muy una básico, muy consulta sencillo. Sí. con respecto ahí al CRI. Yo había encontrado otros parámetros, otros valores de aceptación. Por ejemplo, ahí dice entre 75 y 125% son aceptables, ¿sí? Entonces, yo había encontrado que entre el 75 y el 90% el proyecto se encuentra en un nivel de alto riesgo. Si Sí. está entre 90 y 120, el proyecto está en un nivel aceptable, y si está por encima de 125, el proyecto se vuelve a tornar inaceptable. Entonces Sí. me hizo confundir ahí ese resultado o esa explicación
porque bueno, ahí estaría inaceptable, ¿no es cierto? Pero en el caso que hubiese caído al En el 80, 76%, sí, según lo que sería yo de encontré, riesgo. sí, sería inaceptable, pero ahí lo está tomando como que si cae dentro de esos valores es aceptable. No sé ahí cómo lo tomamos. En realidad, si es menor a 75 y 125, se dice que el proyecto es completamente inaceptable. Si está entre medio del 75 y el 90, o entre el 110 y el 125, si cae dentro de esos intervalos, entonces ahí vos haces un análisis más profundo, porque el proyecto parece que hay algo mal, o algo que está extraño, o el proyecto es de alto riesgo. Pero no significa que lo tenés que abortar de una. En este caso, prácticamente por lo que dice el CRI, el proyecto es de alto riesgo. A ver, no sé cómo da ahora no me acuerdo. Nunca está el mouse. Después si se puede fijar en Acá. el chat, ahí pegué la definición, digamos, que había encontrado y los parámetros de aceptación dependiendo del porcentaje. Sí, la teoría es esa, o sea, como vos decís, si es menos de 75 y 125, inaceptable, si está fuera de ese intervalo. Y si llega hasta 90, entre 75 y 90, y si yo me parece que el PMI dice 110 y 125, son de riesgo, pero podés analizarlo, o sea, no abortás un proyecto por eso. Ok, ¿Me entiende ok. lo que digo? Digamos que si usted nos hace una pregunta referida a este tema y nos dice cuáles son los límites para aceptar o no un proyecto, tenemos que responder entre 75 y 125, no el otro que yo había encontrado del PMI. Sí, entre Bueno, 75 y 125 son inaceptables, básicamente. Este, por ejemplo, es inaceptable. Eso de inaceptable es porque la performance de costos o la performance de cronograma están muy bajas o están mal. Y si las dos están mal, ¿qué significa que es inaceptable? Que o el alcance está mal o la calendarización del proyecto está mal. Eso significa que es inaceptable, que es irrealizable, básicamente porque no estás pudiendo con ninguna de las dos cosas, ni con el tiempo ni con los costos. Y no estás pudiendo mal, acá estás debajo del 0,8. Siempre que tengas acá, el CRI se multiplica, digamos, por 100 por estos dos valores, siempre que tengas acá un valor menor a 0,85, 0,9, te va a dar un CRI bajo, porque 0,7, 0,8 por 0,8, si bien vos decías, pero yo estoy a 80% de la performance, sí, pero según el CRI, o el índice de criticidad, no es lo recomendable. O sea, parece que el proyecto es un proyecto crítico. Este índice CRI en realidad se usa mucho en los programas. Los programas son conjuntos de proyectos que en sistemas también se usa mucho, por eso existe este índice CRI que le da prioridad el PMI, porque, por ejemplo, yo como sistema gestiono varios programas que se están ejecutando al mismo tiempo. Tengo una línea de un proyecto A1, proyecto A2, proyecto B3, proyecto S5 y así. Todos esos proyectos están siendo monitoreados por alguien, tienen cada uno su project manager, y yo que soy program manager, por ejemplo, lo que hago es monitorear ese CRI. Este CRI me dice qué monitorear. Por eso dice, si el proyecto vos lo ves que está menos de 90 o más de 110, o 120 puede ser, porque la verdad no me acuerdo, para mí era 110 y hace como 2 años que le vengo diciendo 110 y me parece que en el teórico esté 110. Si el proyecto no está acá, atención, porque algo puede estar pasando. Simplemente eso te dice que es atención a ese proyecto, que hay algo que no anda bien. Y si obviamente está menor a 75, mayor a 125, hay que intervenirlo al proyecto para ver qué, porque no necesariamente es que esté mal el proyecto, puede que haya datos mal tomados, puede que haya información que no sea real, puede haber que sea como te decía, que el proyecto está mal, ¿cómo se llama?
mal gestado, o sea, está mal el alcance o está mal el cronograma que se armó para gestionar ese proyecto. Probablemente el proyecto no se cancele, pero sí se redefina. ¿Mm? Para eso sirve el CRI, para de un solo vistazo saber cómo va el proyecto. Porque, por ejemplo, si acá vos tuvieras 0,95 y acá tuvieras 0,7, también te daría el límite y, sin embargo, vos estarías con un proyecto medianamente bien, o medianamente bien en tiempo, y bueno, calculaste mal. En Argentina, un CRI, por ejemplo, de un proyecto que tiene un 0,98 y un 0,5 acá, hasta un 0,5 te digo, por ahí no es extraño. Si vos empezaste con tu proyecto en enero, y bueno, hoy obviamente que los costos, chao, olvídate, cerraste. Entonces esto aplica, ese porcentaje aplica para cuando esto es 100% exacto, y cuando la estimación de costos fue buena desde la planificación. Por eso te digo, hay que revisarlo. Así, el PMI dice eso, es un proyecto que no, hay que eliminarlo, hay que abortarlo, hay que lo que sea. Bueno, la realidad es que no se abortan 100% los proyectos, sino que se revisa la información porque hay esa desviación. ¿Ok? Bueno, respecto a costos, ¿alguna otra duda? Profe, recién me perdí, entonces tomamos como valores aceptables 75 y 125, ¿no? Sí, Para la materia. sí. Listo. 75 y 125 siempre, o sea, si están ahí dentro, están ok. Después está el límite menor, no importa, no lo analizarás, pero si está dentro de 75 y 125, medianamente serían aceptables. ¿Alguna otra duda respecto a estos valores, a los índices, a las estimaciones? ¿Alguien me puede decir qué es una predicción, por ejemplo? Y según con la performance que estamos teniendo, con ese índice, lo multiplicamos, digamos, por el valor total que suponíamos gastar, que sería el PV total, y nos daría más o menos, digamos, el valor manteniendo la performance actual que vamos a necesitar para terminar el proyecto. Ujú. Sí, una predicción básicamente te daría eso, el valor que vas a tener al finalizar del proyecto. Por eso es una predicción, ¿por qué? Otro dato importante para el parcial. Es una predicción del mes 3, aparte, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo, por ejemplo, acá en este mes, no tuve muchas erogaciones de plata, porque tuve demoras, o porque justo las fotos y la publicidad, en el mes 2 la replanifiqué, y dije que no las voy a hacer ahora porque no tengo todo listo, lo voy a hacer en el mes 5 o en el mes 4. Entonces no es que acá tuve un problema de que estoy lenta en el proyecto, que es lo que me muestra el SB, sino que simplemente fue una replanificación sobre la hora. Y acá a mí me dice que, bueno, que venís muy mal muy mal no, pero bastante mal en el SPI, fíjate, porque te vas a trazar el proyecto, y tu tiempo estimado al completar, en vez de ser 3, va a ser, perdón, esto que está acá está mal hecho, ahora que estoy viendo. Porque tendría que estar tomando los 5 meses, este proyecto es de 5 meses, ¿no? Sí. Si es una proyección, yo tengo que tomar siempre la totalidad del proyecto. Este debe haber quedado mal, está mal. El tiempo estimado al completar, siempre que yo lo analizo para el final del proyecto. Siempre que analizo el estimado al completar en plata, también tengo que usar el back. Ven que acá se usa bien, se usa el back, lo planificado para el total del proyecto. No uso el 38, que también eso es un error que también vienen los prácticos. No uso el 38, uso el back. Varios me lo preguntaron, usan el back. Entonces, la predicción esta, el estimado de completar, me va a decir que mi proyecto, en vez de salirme 48, me va a salir 61, porque estoy pagando más de lo que estimé.
y el tiempo me está diciendo que en vez de tardar 5 meses va a tardar 6,14 meses, bastante más. Entonces, esto es así, y ahora si veo en el mes 4, y probablemente yo en el mes 4 esta actividad la complete 100%, por ejemplo, la foto de la publicidad la complete 100%, la compra de materia prima probablemente la adelante, voy a hacer una suposición, y las actividades de inauguración también. Entonces acá, en el mes 4, seguramente que si trabajo más, o si mejora, o si esas actividades reasignadas las hago realmente, fueron realmente reasignadas y se hacen, el tiempo estimado del completar no va a ser 6,14, va a ser capaz 5,15 o 5,5. Se va a reducir porque yo realicé lo que estimé realizar. Este resultado de acá, o sea, esta estimación se basa solamente en los números sobre los cuales se realizó la planificación y en el trabajo que se realizó hasta el mes 3. Puede que en el mes 4 se revierta la situación. Pero básicamente esto me sirve para decir, ojo, porque si seguís así, si esto realmente está atrasado, esta plata vamos a tener que buscar otro financiamiento porque nosotros tenemos solo 48. O si teníamos una feria o quería hacer yo la apertura, vamos a decir en septiembre, ojo que acá ya te está yendo no podés hacer la apertura y comprar todo lo de la inauguración para la primavera. Acá estamos hablando de que vas a terminar, no sé, principios de noviembre. Entonces, eso es lo que te dan estas predicciones. Un panorama de cómo va el proyecto hasta ahora, y si va así hasta ahora, esto te da un cronograma como hasta ahora, qué va a pasar con el proyecto al finalizar. Si sigo al mes 5, me va a dar otro valor. Les hago otra aclaración respecto a los prácticos de costos, que básicamente veo que hay un montón conectados, pero justo en la clase anterior del parcial siempre me gusta contarles algunas cosas del parcial que hacen a errores pavos. Los parciales no van a ser todos los mismos, o sí, pero van a cambiar en cuanto a costos, o dentro del mismo parcial pueden que se les pida los costos de diferentes meses. Por ejemplo, de este proyecto que dura 5 meses en total, ojo porque acá yo estoy asumiendo que dura 5 meses en total en mi mente, o se lo estoy diciendo ahora, el proyecto este dura 5 meses en total, y tiene un back de 48.000. Si a ustedes acá le aparecen 5 meses y le dice el proyecto dura 10 meses y tiene un back de 150.000, y ustedes ven esto, obviamente que tienen que usar los 10 meses y los 150.000, no la suma de esto, ¿no es cierto? Aclaro eso porque no es un dato menor. Siempre que el proyecto dura más de los meses que se ven acá, tienen que tomar el back y el tiempo total del proyecto. El proyecto se puede analizar, el EV y los indicadores se pueden analizar a cualquier mes, y los resultados van a cambiar, como les digo. Este ejercicio, en este caso, estamos parados al mes 3, pero como yo les decía, puedo pararme al mes 4 y ver que acá los avances cambiaron al 90%, o a 100, vamos a decir, y que acá cambiaron estos también a 100, y vamos a cambiar esto, que acá este cambió a 100, y este cambió a 100, o a 90. Entonces me paro al mes 4 y ya casi terminé de hacer todo. Estos números de estimado mensual acá van a cambiar, porque acá tengo los milesos, ¿no es cierto? Obviamente que el estimado mensual va a cambiar, el actual mensual probablemente acá se agregue plata, porque seguramente que algo más gasté en 2 meses. Acá en el mes 3 puede que haya 0, incluso puede ser 0 el mes 2. Puede haber algún mes en el que no hayan devengado plata, si la actividad no parece coherente, digamos, con la actividad. Puede que se hayan hecho pagos por adelantado y se pagó todo en el mes 2 y bueno, quedó el mes 3 sin ningún gasto mensual. El avance real respecto al proyecto también va a cambiar. El PB va a ser calculado hasta acá, ¿no es cierto? O sea, hasta el mes 4. Lo mismo el AC y lo mismo el EB. Ahora,
esto que está acá, a partir de ahí, digamos, la variación del costo, la variación del cronograma, el CPI, el SPI, esta parte de acá ustedes no la necesitan. No la necesitan poner, porque los valores se piden al mes, al último mes. Al mes 3 en este caso. A ver. Acá, bueno, acá me están dando altos, pero si se fijan, por ejemplo, en el mes 1, el CPI y el SPI eran muy cercanos a 1, o superiores a 1, andaba muy bien el proyecto. En el mes 2 se desvía penita un poco el costo. No, sigue bien. Bueno, acá porque le agregué un montón de trabajo realizado. Vamos a cambiar acá. Vamos a analizar el mes 3. Fíjense que empieza bien el CPI y el SPI y mes a mes va variando. Entonces hay que tener en cuenta en la consigna, aparte de este gráfico, que el gráfico que yo les voy a poner probablemente sea hasta acá, o puede incluir otras actividades pero van a estar en blanco, o pueden tener acá valores o no. Más allá de lo que les diga acá, 5 o 10 meses, tengan en cuenta que el BAC siempre es el del proyecto total, puede que el proyecto sea 5 meses o no, y que el tiempo también siempre es del proyecto total, puede que sea de 5 meses o no, o más, siempre o más, porque si no, no podemos analizar. Estoy hablando de estos valores que van a estimar ustedes, porque en ningún otro lado les pide el BAC, sino que lo utilizan para cargar el estimado al completar o para calcular el ETC, o en este caso estamos viendo el EAC y el EAC, pero si le piden el ETC o el TC, el TAC, también van a tener que calcular con el BAC o el SAC. Y siempre presten atención a que si bien esta es la imagen y capaz sea la misma para todos, algunos tendrán que hacer el cálculo en el mes 3, otros en el mes 5. Para algunos el proyecto que hagan en el mes 3, capaz el proyecto duraba 5 meses, o para capaz el proyecto duraba 7, y para otros el proyecto duraba 5. Pueden cambiar los PBs, pueden cambiar, quiero decir, los BAC, y también puede cambiar mucho el porcentaje completado. Lo que digo es que si se copian bien, porque si no van a copiar un trabajo de otro que no tiene nada que ver el resultado. ¿Alguna otra duda respecto a costos? Profe, eso que dijo recién de los valores de SPI y CPI, ¿siempre los calculamos para el último mes analizado? Sí. Ok. Mirá, voy a borrar acá para que quede claro. Después del valor del EB, que es el último acumulado, vos a la varianza del costo, vos nada más la haces, bueno, tenés el AC que también es acumulado. O sea, después que haces todo este cálculo, estos valores ya tienen toda la información del proyecto hasta ese mes. Entonces, tu CV, si a vos te preguntan cuál es el CV del proyecto, el CV del proyecto es el del mes 3. Todo esto te lo tenés que olvidar porque vos estás haciendo el cálculo y te pidieron cómo está el proyecto en el mes 3. En el mes 3 el proyecto está así. Todo el resto, esto es información para calcular eso, pero esto de acá es información innecesaria. Simplemente porque arrastras la fórmula. Vos calculás, esta es tu información. Claro, gracias. Variación del costo, solo la del mes 3. Variación del cronograma, solo la del mes 3. Lo mismo el CPI y el SPI, porque como te decía, si a vos te preguntan cómo está el SPI en el mes 1, bueno, lo calculo, pero si vos preguntás cómo está el SPI en el mes 3, no necesariamente tenés que calcular el del 2 y el del 1. Y el estimado de completar también, porque vos solamente estás viendo una proyección en función del trabajo que vos realizaste hasta el mes 3. Otra opción, y otra cosa que sí puede aparecer, no mucho en los parciales, pero por ahí en un final, es qué pasó, por ejemplo, bueno, acá tenemos, es lógico, pero por ahí puede ser, qué pasa con el SPI, con el CPI o con el SPI entre el mes 1 y el mes 3, que en ese caso también podrías, digamos, básicamente solamente calcular el SPI ahí.
Si querés, igual esta sí es arrastrar una fórmula. Pero a lo que voy, no hace falta toda esta información para el parcial, digamos. Sí, si te piden una comparación de un mes respecto a otra, pero si no, no hace falta. ¿Ok? Sí, ahí se entendió bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda respecto a costos? ¿O algo que quieran que veamos más en detalle? Profe, ¿cómo dijo que va a ser el parcial referido a este ejercicio? Va a ser también por el form, porque entré un poquito tarde por eso. ¿Va a ser un ejercicio que lo vamos a tener que resolver y mandárselo o va a haber que poner el resultado directamente? No, el ejercicio, los parciales son, si tienen algunos, supongo, porque todavía no los hice, o sea, te estoy diciendo lo que creo que voy a hacer. Algunos van a tener esa tablita que te estoy marcando ahí y te van a pedir calcular, no sé, el estimado al completar o el sponsor necesita saber cuál va a ser, cómo va cómo se están gestionando los costos del proyecto, por ejemplo. Entonces, para saber cómo se están gestionando los costos, bien, mal, regular, etcétera, etcétera, vas a tener que hacer el cálculo. O sea, te va a decir eso la consigna y vos vas a tener que hacer el cálculo y abajo te va a decir indicar cuál es, no sé, la variación del costo para el mes 4. Indicar cuál es no sé, la estimación, el estimado al completar para el mes 4. O sea, siempre que te pregunte te va a preguntar para uno, o sea que básicamente vas a tener que hacer el gráfico. Y va a haber varios resultados y uno va a tener que elegir cuál es el resultado para esa pregunta, Claro, ¿o no? claro, sí, va a ¿Sí? ser múltiple opción y va a Ok. tener que hacer, elegir el resultado. Yo lo hago para elegir el resultado porque si vos lo escribís, a veces puede haber mucha diferencia por decimal, o sea, un dígito, y si hay un dígito por decimal, ya la planilla te da mal, ¿viste? La planilla de Google. Entonces, sí o sí es múltiple opción. Clarísimo, profe. Gracias. Lo más probable es que algunos tengan esta tabla y otros no. Los que no tengan esta tabla, otra forma de evaluar costos es dando, por ejemplo, información, como vimos la clase pasada, que por eso les decía, no hace falta que se memoricen las fórmulas, porque bueno, en esta pandemia vos te podés mirar la fórmula de la hojita que tengas ahí escrito, del apunte, de lo que quieras. Lo que es importante es que sepan, porque no van a tener tanto tiempo para ponerse a buscar qué es PBACB o que lo tengan siempre bien a mano, porque probablemente haya ejercicios que digan, en un proyecto al que se le estimó un presupuesto total de, no sé, 50.000 pesos, el sponsor necesita saber cómo va a estar el proyecto si la performance de costo, al terminar, si la performance de costo es 0,90, por ejemplo. O se van a dar datos para calcular alguna otra información. ¿Se entiende? O se van a dar datos para poder dar una posición respecto al proyecto, por ejemplo. Se dan información del CPI, del SPI, y se hacen algunas preguntas referidas a si el proyecto está en línea con lo pactado, si el proyecto es crítico, si el proyecto hay que revisarle solo los costos asignados, si el proyecto hay que revisarle tanto los costos como el cronograma. Básicamente eso, y se va a pedir un análisis de los resultados de los indicadores. Puede que sean, si tuvieron antes el cuadro, de su mismo cuadro, y si no, puede que sea otra problemática aparte. Pero lo importante es que sepan qué es la varianza al completar, cuál es la diferencia con el completado al completar y el para completar, todo eso, porque eso sí le va a hacer diferencia en el valor final que elijan. ¿Ok?
¿Alguna otra duda? Profe, y con respecto al tiempo también es lo mismo, y o sea, el número de preguntas. El número de preguntas no sé, pero suelen ser entre 10 y 15 para costos, porque todas estas líneas, calculo que en 15 máxima van a ser. Toda esa línea, por ejemplo, si te pide el EB, va a tener una pregunta, va a ser calcular el EB, ¿no es cierto? Pero no más de 20, obviamente. No sé si nos va a alcanzar con 15. El tiempo, por lo general, es 45 minutos, pero para el de costo siempre los dejo 1 hora. En realidad, en los parciales siempre es 1 hora. La única parte difícil de este parcial es esta. Digamos, o sea, el resto es muy fácil. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, perdón, yo también entré medio tarde. Es la parte de costos con práctico, después, ¿qué otros temas van? Adquisiciones, comunicación y riesgos. Sí. Comunicación, ahora les voy a subir lo que les falta, que ahí vi que no está la parte de comunicación que vimos nosotros en clase. Y, y riesgos. Y adquisiciones, perdón. Adquisiciones les dije que le peguen una leída al material teórico porque no está todo lo que entra en el parcial. Sobre todo le dije de los contratos, que ni lo vemos en realidad en la presentación. No está todo lo que entra en el parcial en el PowerPoint, en el PRES. Y de comunicaciones, simplemente préstenle atención a las salidas de las comunicaciones y van a haber preguntas referidas a cómo hacer la comunicación, en qué parte, por ejemplo, se define la comunicación del proyecto, o quién define la comunicación del proyecto, o qué es lo importante de realizar la gestión de las comunicaciones. Pero no va a pedirles que se sepan de memoria los ingresos y las salidas, ni nada. O sea, va a ser, el tema de comunicaciones es bastante fácil, digamos, es muy intuitivo. O sea, a veces sí pregunto cuántos son los procesos, pero son 3, o sea, muy sencillo. Y no va a haber, no hay nada. Lo que hay de riesgos, sí, en la parte de riesgos, sí es importante que entiendan bien qué es mitigar, qué es transferir, qué es aceptar y me queda uno, que es mitigar, transferir, aceptar y eliminar. Y que entiendan que eliminar, transferir son formas de mitigar, pero son eliminar o transferir. Que quede claro eso, porque por ejemplo vos decís, bueno, sí, yo tengo un riesgo de que el operario se me corte con la máquina no sé, en una fresadora, entonces le voy a poner una ART. Eso es el plan de gestión de ese riesgo es transferir. Pero yo estoy tomando una acción, o sea que si bien estoy mitigando el riesgo, siempre que yo modifique, tome alguna acción, voy a mitigar el riesgo, pero mitigar, vamos a llamarlo a todo lo que no es ni transferir, ni eliminar. Profe, Sí. cuando dice eliminar, ¿hace referencia a evitar? Porque No. en clase lo habíamos visto como evitar. Sí, o sea, evitar es eliminar el riesgo. Lo salteas. No, porque digo cualquier cosa. No existe más. No, pero está bien, tenés razón que me parece que lo habíamos visto con No, evitar. porque pensé que habíamos hecho mal en el trabajo, digo, bueno. No, me parece que está bien, lo vimos con evitar, es lo mismo. O sea, eliminar o evitar significa que no existe más el riesgo. No forma parte más de mi proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto era, no sé, llevar en el riesgo de esta actividad, que yo tengo que llevar un producto de acá hasta, no sé, bueno, del cerro hasta, no sé, Nueva Córdoba,
es que haya una manifestación porque son las 12 del mediodía. Bueno, entonces no voy a ir por el centro, voy a ir por circunvalación y el riesgo prácticamente se reduce a cero. Entonces, que haya manifestaciones, no existe más para esta actividad ese riesgo de que haya manifestaciones. O es insignificante, se elimina, digamos. ¿Mm? O se evita, lo evito, tomo una acción para evitarlo. Obviamente que voy a gastar más, porque voy a poner plata para evitar ese riesgo, pero no existe más para mi tarea, para mi actividad o para mi entrega. Es lo mismo, son esos 4 que hay que aprender y que aprender a diferenciar. Hago esta diferenciación entre mitigar y transferir porque es muy común que aparezca este tema de una ART o un seguro, que si aparece el riesgo, ellos me cubran esa parte del costo de ese riesgo, que sería una transferencia del riesgo a la aseguradora. Y es una forma de mitigar, sí, es una forma de mitigar, nosotros lo llamamos transferencia cuando hay un tercero al que yo le estoy pasando todo el riesgo que me impactaba antes a mí, le impacta a otro. Siempre que yo mitigo haciendo ese cambio de persona afectada, se llama transferencia. ¿Ok? Y cuando yo evito, o sea, cuando yo tomo una decisión o cuando yo elimino el riesgo, yo tomo una decisión también de qué hacer respecto a ese riesgo y decido cambiar el plan completamente para que ese riesgo no tenga ninguna probabilidad de ocurrencia. Eso también es una forma de mitigar o de... Mitigar es como, como analizar o atacar un riesgo, lo estoy mitigando, pero lo estoy evitando. Lo estoy sacando de mi proyecto directamente. Estoy tomando acción, pero mediante esa estrategia de evitar. ¿Alguna otra duda respecto a riesgos o a costos o a comunicaciones? Bueno, comunicaciones, como les decía, muy poco, no hay mucho. De compras sí, de adquisiciones sí. Lo que es contrato que no lo vimos, de adquisiciones puede entrar todas las actividades no, digamos, la importancia del cierre, por qué es importante hacer un cierre, o cuándo se realiza el cierre del proyecto, qué actividades se desarrollan durante el cierre del proyecto. Es múltiple opción, así que va a aparecer una lista de opciones y ustedes van a tener que elegir la que más se adapte, o sea, no se tienen que aprender de memoria todas las salidas del entregable ni todas las herramientas para hacer un cierre de proyecto. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, chicos, yo ahora voy a poner a ver si trato de terminar antes del fin de semana los trabajos prácticos. Para los que no les respondí, bueno, van a tener que esperar porque vi 2 trabajos no más completos. Es muy lenta la planillita de costos, por eso que vengo recontra de mil atrasada, pero voy a tratar de avanzar, de tenerlos listos para antes del parcial. Cualquier tipo de correcciones que haya que hacer, no se preocupen que las vamos a hacer después del parcial. ¿Alguna otra duda? Profe, también va a haber preguntas que vamos a tener que escoger más de una opción, Sí, como el parcial pasado. sí. ¿Sí? Ok. Y después, recuperatorio, por las dudas. La Y el próxima recuperatorio es clase. la otra semana, sí. Bueno. La semana que viene es el parcial y el recuperatorio la semana siguiente. Los que les haya ido con un 7, por ejemplo, el parcial pasado, o con un 6, el parcial pasado, y pretenden sacarse un 8, un 9 en este, por las dudas, para el recuperatorio, o sea, la semana que viene o la otra, es la única instancia para recuperar el parcial que no está promocionado.
Así que en el recuperatorio de la semana que viene, no la otra, todo el que tenga nota de 6 o más en el primer parcial y quiera recuperar para promocionar, porque tiene los 2 trabajos también promocionables, puede hacerlo. Porque el recuperatorio es de primer y segundo parcial. Primer y segundo parcial juntos no. Van a haber algunos que van a rendir el primero y van a haber otros que van a rendir el segundo. Van a recuperar solo las partes que les fue mal. Si ustedes se sacaban un 6, vamos a decir, si ustedes sacaban un 7 en el primero, se sacan un 8 en el segundo y quieren promocionar, ahí no promocionan aunque tengan 10 en los parciales, en los prácticos, perdón. 7 y 8 no dan promedio de 8, así que tienen que recuperar el primer parcial. Si ustedes recuperan el primer parcial y se sacan un 5, el 5 no se pone, se deja el 6 anterior. ¿Ok? Así que si tienen oportunidad de promocionar, prueben promocionarla, si quieren. Lo digo para que lo tengan en cuenta, saquen una buena nota en esta, los que tengan 6 y 7 en el primero parcial. Perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos, yo no tengo, creo que ya les conté todo lo que les quería contar. ¿Algún otro quiere que veamos algo en particular, preguntarme algo? El parcial, profe, a las 20:15 o a las 20:30, porque creo que la otra clase, o sea, la otra parcial lo empezamos un poquito más tarde, me parece. El parcial a las 20:30. Yo voy a estar conectada desde las 20:15, pero viste que como estaba media superpuesta esta, no quiero para que se habiliten los parciales a partir de las 8:30. Yo voy a estar conectada obviamente desde las 15:15, pero el parcial empieza 8:30 y hasta las 9:30. Van a estar los formularios abiertos para que los contesten. Bien, genial, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, nada más entonces. Los dejo cenar. Cualquier cosa me avisen. ¿Ok? Adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.